Ota. Gracias por venir, un compañero con el que compartimos desde hace mucho, que es abogado laboralista, que ha participado y ha sido parte también de la vida en trabajo en distintos momentos, un compañero muy formado en estos temas, así que qué mejor que seguir Chauchi Palito con... Explícanos algo, Ota. Claro. Sí, más específicamente, bueno, yo escuchaba a Sturzenegger decir que se viene más libertad, que estamos próximos a más libertad, y no entiendo bien qué pasó desde la aprobación de la ley base, porque él viene a implementar una reforma laboral que estuvo muy tocada, muy manoseada, y como decíamos al principio del programa, ya no es el foco de interés de la agenda pública. ¿Qué nos puedes contar? A mí me parece interesante pensar cuál fue todo el recorrido de la reforma laboral o de las reformas que planteó el gobierno de Milei a través de la insatisfacción permanente de Sturzenegger sobre las cosas que se iban sucediendo, ¿no? Digo, el nombre de Sturzenegger es el primero que aparece antes inclusive de que asuma Milei como el que estaba pensando la reforma, ¿no? Y el primer punto de la reforma fue el DNU. Ajá. Y el DNU tenía mucho de Sturzenegger como si fuera las bases de las bases, ¿no? El DNU fueron las bases de la ley. Estamos hablando del DNU de diciembre. El 70. Exactamente. Que además es un DNU que se empezó a discutir públicamente, incluso había como... Ya se decía, antes de que estuviera el texto del DNU, quiénes habían participado en la redacción del DNU. Claro. Y el nombre de Sturzenegger aparecía como la persona que había pensado un poco el planteo general. El planteo general había convocado a técnicos, a estudios jurídicos, a pensar el DNU. Y estaba en esa foto donde y participa después, participa después como una especie de miembro de gabinete externo, una cosa por el estilo. Ahora, en todo el derrotero, desde el DNU o desde antes del DNU hasta ahora, Sturzenegger siempre tuvo un rol, una participación, una mirada, pero siempre insatisfecho, y esto es lo que quiero decir. Probablemente hubiera estado satisfecho el gobierno si era el DNU lo que se aprobaba y quedaba, ¿no? ¿Y qué diferencias, digamos? A ver, hay ley bases porque el DNU, en la parte laboral por lo menos, fue declarada inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo y hoy no es aplicable, ¿no? Como fue declarada inconstitucional, no es aplicable. Está vigente porque es un DNU y no fue declarado no vigente por el Congreso. Y la ley bases aparece entonces como una versión un poco más suave de la regulación en materia laboral. De lo que proponía el capítulo laboral del DNU. Y además hubo varias versiones de la ley bases, desde la primera versión presentada, como un primer borrador que circula, un segundo borrador que luego se presenta, además un largo proceso parlamentario que sufrió modificaciones en el tiempo, y hoy estamos a punto de que salga la nueva la reglamentación de la parte laboral de la ley bases, y todavía Sturzenegger sigue diciendo que se vienen más reformas. Bueno, ¿por qué? Porque creo que el verdadero planteo de la reforma estaba en el primer DNU, ¿no? Siempre insatisfecho Sturzenegger o el presidente, yo quiero interpretar acá que es la voz del presidente la que está insatisfecha y la que probablemente quiera perseguir grandes reformas laborales hasta el último día de gobierno, sea cual sea esa fecha, ¿no? Claro. A ver, me parece interesante poder entonces distinguir cuáles son las cuestiones que contenía el DNU que ahora no están reflejadas en la ley bases y bueno, cómo se avanza con lo que implica la reglamentación, ¿no? Digo, veníamos viendo ahí... Sí, perfecto. Sí, a ver, en esa línea, un ejemplo muy que caracterizaba al DNU, a diferencia de la ley bases, es que el DNU tenía una orientación especialmente antisindical. No digo con esto que la ley bases no tenga como matices antisindicales, los tiene. Sí, sabemos que es el objetivo permanente, digamos, por más... Y a esto iba con el análisis anterior, ¿no? Como, bueno, el verdadero objetivo está en el DNU. Claro. Que tenía un componente antisindical, además de declarar como causal de despido la participación en bloqueos o acciones violentas, en una interpretación laxa, participar de huelgas o de asambleas. Además de eso tenía la afectación de los recursos de los sindicatos porque impedía la cuota solidaria, que es una característica del modelo de relaciones laborales colectivas en la Argentina.
obviamente restricciones a la huelga y a las asambleas en general a través de los servicios esenciales, o la prohibición de huelgas. De huelgas a servicios esenciales. En servicios esenciales, como extensión de los servicios esenciales prácticamente a toda la economía. Afectación a la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la ultraactividad de los convenios colectivos es que los convenios permanecen en el tiempo hasta que no haya otro que los reemplace, hasta que las dos partes no acuerden que tiene que ser que no haya uno mejor. modificado. Bueno, mejor. Claro, exacto. Digo, como lo que planteaba el DNU era traerlos como a un contrato de alquiler, ¿no? Correcto. Claro. Cuando se cae, se cae. Y lo que negocian, negocian. Y el que es más grande te escribe la nueva versión. Son iguales. Claro. Relación de iguales. Claro, porque son partes iguales. La regla de ultraactividad lo que trata es de precisamente igualar a las partes. Claro. El contrato permanece en el tiempo, más allá de que se cumplan algunos plazos. Venimos esto eran características del DNU. Claro. Que en su gran mayoría no están ni en la primera versión de la ley bases ni en la ley bases aprobada. Bien. Pero es la agenda en la que el Congreso retoma los temas del DNU hoy, ¿no? O sea, como quieren volver a esas discusiones. Sí, por ejemplo, ya tiene media sanción en diputados los servicios esenciales, la declaración de servicio esencial de la educación. De la educación, sí. ¿No? Para restringir el derecho a huelga en la educación. Claro. En un contexto de vaciamiento de financiamiento total. Ayer estuve hoy también. Paros también de docentes, no docentes, digamos, en un estado de deterioro. Una de nuestras instituciones pilar, digamos, y habría que ver la traducción de las medidas y la movilización enorme de principio de año y cómo se continúa, porque sigue siendo un flanco de ataque también. Sí. Yo pensaba, o sea, acá venimos con la tanda de preguntas, podemos seguir, pero también, digo, este programa tiene una relación con las cuestiones del mundo del trabajo, con nuestra acción estatal o como agentes del Estado y también nuestra organización sindical. Recientemente también vimos, por ejemplo, cómo habían despedido a un compañero nuestro con fueros de la CTA, elaboramos junto al área jurídica de ATE Capital una intervención jurídica en pos de que se respete su tutela gremial y que el compañero sea reincorporado. Y digo, son esas pujas que hoy se siguen dando en este terreno y ahí la pregunta de cómo ves a las instituciones del mundo del trabajo para... Claro, yo iba a preguntar eso. Claro, ¿cuál es el rol que está teniendo las centrales obreras, digamos, en esta disputa? Sí, el plano jurídico también, claro. Digo, cómo el plano político, ¿no? ¿Cómo ves esas luchas que se vienen cuando vos decías el otro día en otra entrevista el freneciante y obrero? Bueno, sabemos que si fuera por Milei es más que Stroessner, nunca va a decir que una regulación está bien, digamos, por autonomacia, por definición, él quiere y enuncia hacer ese topo que quiere romper todo. Digo, ¿hasta dónde hoy en el mundo del trabajo? ¿Cómo lo ves? Mira, yo soy un optimista de las instituciones del trabajo, aún en este contexto en donde la democracia está por lo menos mediada por una suerte de autoritarismo de primera etapa de mandato de Milei, ¿no? No sé qué quiere decir eso en términos del futuro, o sea, no quiero hacer futurología, pero estamos en democracia, la República y sus instituciones están en pie, los sindicatos y sus centrales sindicales están en unidad en la acción, por lo menos en las acciones de paros nacionales que hubo en este periodo. Sí, pero cabe también la negociación colectiva está activa, hay diálogo social. El gobierno convoca al diálogo social para tratar de que los sindicatos validen algo de la ley bases y fracasa en ese intento. Claro. Digo, vemos en varios sentidos, más allá de como una avanzada violenta sobre las relaciones laborales, sobre los sindicatos, freneciante obrero, que las centrales sindicales, las instituciones del trabajo, la justicia laboral reaccionan en términos democráticos ante este escenario. Y yo creo que eso nos da los argumentos para pensar de manera optimista el futuro y un poco para discutir con las visiones, para mí, harto pesimistas, que suponen que una avanzada violenta, autoritaria contra el mundo del trabajo tiene que tener como respuesta bueno, se terminó, listo, no hay democracia. Entonces lo que hacemos es romper los papeles del diálogo social, de la negociación colectiva, del ejercicio legítimo de la huelga, el fin del trabajo, ¿no? Bueno, listo, las instituciones no sirvieron, tenemos que hacer todo de nuevo. No, pará. Bastante resisten bien las instituciones del trabajo después de tantas crisis económicas. A mí me parece un milagro que
por ejemplo, después de 3 años de una inflación galopante, el salario de los trabajadores registrados no se haya visto tan devaluado como el de los trabajadores no registrados. Claro. O incluso los ingresos no los asalariados. Sí, pero nadie lee que eso no es un impacto de la política económica, sino que es un impacto de las regulaciones laborales. Porque digo, los que menos perdieron siguen siendo los trabajadores que más derechos tienen. Entonces totalmente. Ahí es como, o sea, como el afectar la regulación del trabajo y las instituciones del trabajo va a tener impacto directo en la formalización y en la informalidad creciente, digo, también. Bueno, digo, porque está esto de las multas, el blanqueo laboral, digo, el fondo de cese laboral, digo, todos esos artilugios que te llevan a pensar que esa relación cada vez va a ser más perversa, por decirlo de alguna manera. Yo pensaba, ¿cuánto troll con vacaciones y obra social, ¿no? Y aguinaldo, despotricando y entrando, digamos, en esta curva de la mostra monoteísta del capital acumulado, que es Milei, o sea, ¿no? Y hasta dónde en relación a estas luchas que son fundamentales para ver cómo sigue. Digo, hay otras experiencias también regionales en relación a la política de desregulación total del mercado de trabajo. Me parece que también es interesante ver cómo hasta dónde están tratando de avanzar y qué resistencia sostenemos, ¿no? Aquí nos encontramos discutiendo eso. A mí me parece que en el debate, por lo menos en el debate público, en el debate de argumentos, lo quiero decir así, hay que sostener el debate de argumentos con el pensamiento liberal extremo, claro. Como dijiste, esta mostra, digamos, del capital concentrado, que es Milei. Me parece que, hay que insistir en ese debate. Se lo robé a alguien eso. Y hay que poder responder bien robado. Hay que poder responder, me parece, con argumentos sólidos, por ejemplo, en relación a la cuestión de la discusión del debate entre derechos y privilegios, claro. ¿No? Que el discurso libertario, tal cual. El discurso libertario hiere nuestras propias bases, la idea claro. de la justicia social, etcétera. Tenemos que poder responder algo, y algo me parece que necesita ser respondido en ese sentido, claro. Es que nunca perjudicar los derechos o los ingresos de quienes están protegidos va a beneficiar a quienes no están protegidos. Exacto, claro, lo que dijo Carlos. Y esto hay que poder insistir en esta línea, cual. Porque si no empezamos a asumir que todos sufren el malestar del trabajo en la misma medida, que podemos llegar a conceder que es cierto que hay 50% de informalidad en la Argentina, de informalidad laboral en la Argentina, cosa que no es cierta, y poner el ojo de nuevo en cómo es la informalidad económica. Che, ¿por qué no volvemos a discutir qué pasa con la evasión fiscal, qué pasa con la evasión del gran capital, podríamos decir? Claro. ¿Dónde hace falta introducir beneficios, incentivos, claro. Y dónde no? En el campo del trabajo y en el campo también de las empresas. Claro. Digo, reponer algunas discusiones que capaz, porque parecían muy básicas, no estaban en la conversación pública o en el debate. Digo, incluida también la discusión sobre el rol de las instituciones, el rol del Estado en esta discusión. Porque efectivamente, en el largo plazo, el objetivo final es la deslaboralización. Correcto, claro. El objetivo final es que el salario, que para ellos es un costo, sea el menor de los costos, y para eso es necesario desarticular los sindicatos, ¿no? El poder sindical que efectivamente caracteriza a la Argentina. Digo, claro. Parece como recordar algunas de los conceptos básicos que hacen a la vida democrática, claro. En la Argentina. No solo al valor de la justicia social como propósito, principio o parámetro de convivencia en comunidad, que también creo que hay que volver a poner sobre la mesa. El objetivo de este gobierno es ese. Totalmente. El objetivo de este gobierno es ese. Bueno, nuestra respuesta. ¿Cuál es? Es el status quo, porque esto parece que yo estoy diciendo, ¿no? Claro, recordando principios. Claro. Es el status quo que nos generó este malestar laboral, que nos trajo hasta acá y que habilitó. Claro. Podés pensar una reforma que contenga algunas cuestiones. No, este status quo no es el que nos favorece. Sí, Fuimos y debemos ser reformistas. Claro.
Pero para mejor. Eso no, claro, eso no quiere no para decir desproteger, tirar las destruir todo, condiciones de claro. trabajo por No, la ventana No, porque claro. nos sirvieron. Digo, es a partir en todo caso de repensar esas instituciones del trabajo, fortalecerlas, modificarlas, ampliarlas, pensar en nuevas agendas de derechos. Digo, eso, claro. el contexto, este contexto del debate público tan duro, bueno, nos puede quitar el eje, ¿no? Que es tener un espíritu reformista, para algunos revolucionario, para otros de innovación, que no tenemos que perder. Sí, en algún momento esta discusión va a volver. Pero vuelve porque conecta con la realidad de la población, y por ahí cuando vemos hoy el ataque a las figuras denostadas del sindicalismo y se construye ese sentido y ese frenesí antiobrero, digamos, por ahí para el ciudadano que banca, que está cansado de la burocracia de su sindicato, dicho sea de paso, y dice, ¿saben qué? Sí, basta de privilegios. No me comprometas. No lo comprometo a usted, es opinión mía. Digo, frente a esas situaciones, me parece que en definitiva se empieza a ver cómo el ataque a los derechos va a suponer un efecto negativo sobre la población y sus pisos, que hoy parece que estamos en una arena movediza y no sabemos cuál es el piso, pero eso en definitiva también conecta con la realidad social, con si se avanza en la deslaboralización. ¿Qué implica eso? Las consecuencias que tiene para grandes sectores de nuestra sociedad, digamos, Sí. ¿no? Entonces, en definitiva, creo que, y ahí también está la discusión reforma-revolución, digamos, hay discusiones y propuestas desde estas posiciones en pos de avanzar en mejores legislaciones sin negar los problemas del Claro. mundo del trabajo. Sí, sí. Ahora, ojalá se puedan canalizar políticamente, digamos, Porque por algo ¿no? este discurso Claro. entró, porque algunos problemas Claro. los había. Eso, claro, como Sí. retomando No, y esto en que vos general. decías, digo, En general. tomar la autocrítica, digo, dentro de nuestro espacio, por ahí estoy hablando más en términos políticos en este momento, pero tiene que ver con conocer la realidad laboral. Entonces, digo, a mí me parece que, por ejemplo, algo que vos has estudiado muchísimo, Juan, el tema de plataformas, digo, ¿cómo puede ser que ese conjunto de trabajadores y trabajadoras se perciban en mejores condiciones que se consideren más libres que un trabajador en relación de dependencia, que tiene garantizada su libertad de acción en muchos más aspectos en términos de derechos? Entonces, digo, ahí es donde han ganado la discusión y nosotros no pudimos, o nos acordamos por ahí un poco tarde, no porque los que investigamos los temas no hayamos estado diciéndolo, pero digo, la política, la agenda política, no pudo hacer esa lectura del mundo del trabajo para poder ampliar derechos. A ver, a mí me parece que, perdón, voy a ser sentencioso, digamos, pero Séalo como abogado laboralista. Para los trabajadores y las trabajadoras, más derechos laborales es más libertad, y más libertad frente al patrón son más derechos laborales. Sí. Libertad y derechos laborales en el campo del trabajo casi que quieren decir la misma cosa. Totalmente. Derecho a descansar una vez por día, para almorzar, una vez por semana, el fin de semana, derecho a irse de vacaciones 1 o 2 veces al año, derecho a, por decir un ejemplo, Sí. eso es libertad en cabeza de las personas que trabajan en contra de la explotación, Claro. de la subordinación del trabajo, digo. De lo de antes de San Martín, casi, digamos. Y esto, sí, claro, y quisiera que esto no fuera tomado como un comentario anticapitalista, digamos. Total. Más No, o menos son los términos es del más acuerdo. capitalista también, sí. Es reformista, digamos. Claro, y es más capitalista porque mirá, es más, o sea, es más productividad para el trabajador también, como un trabajador que tiene en la cabeza como esta poder libertad. despertarse al día siguiente. Obvio, poder laburar más. Si el trabajador no se puede despertar al día siguiente, no hay más trabajador. Digo, claro. esto es más o menos un acuerdo básico del siglo XX al que Milei se opone ante todo. Correcto. Sí, Se opone ante Se lo ese cree, gran se pacto lo creerá. capitalista del siglo XX. Claro. Y la verdad es que puede sonar tibio sostener algunos puntos de ese gran acuerdo capitalista del siglo XX, y en todo caso puede sonar hasta liberal tratar de ampliar
ese acuerdo. Bueno, como hablábamos... Ellos le llaman Agenda Europea 2030. Sí. Pero claro, los países que tienen de modelos también aplican regulaciones en distintos aspectos. Dicen que esto es un delirio, ellos dicen que esto es un delirio comunista judeocristiano. Claro. En esos países hay subsidios. Están las políticas de hay cuidados, también que hablábamos en el bloque anterior de las licencias y de esas cuestiones para ingresar al mundo del trabajo. Muy breve comentario, una amiga que tiene muchos años trabajando, la otra vez en una entrevista contaba cómo le presentaban los derechos laborales como diciendo, che, pero mirá que acá, era como claro, vas a tener vacaciones pagas. Mirá que acá, así que es un privilegio lo que te estoy diciendo, vas a tener vacaciones pagas, aportes, digamos, ese intento, ¿no? También. Claro. Bueno, me parece que buenas condiciones. Por hablar de un nosotros y un nosotras que sufrió ese ataque, hay un poco de autoflagelación en ese sentido. Como, bueno, antes de empezar a hablar sobre derechos tengo que asumir mi privilegio y yo por tener privilegios que vendrían a ser los derechos, ¿no? Sí, por estar en blanco. Tengo culpa a la hora de denunciar hacia otros, hacia la sociedad en su conjunto, mis compañeros, mis compañeras, la política. Imagínate que los trabajadores estatales somos la casta ahora. Como si no se pudiera hablar desde los derechos, ¿no? Claro, tener derecho merece culpa, ¿no? No, y deseárselos al lado, o sea, como uno tiene que hablar desde la culpa y no desde eso, como el deseo genuino de que el compañero o la compañera de al lado tenga... Pueda gozar de esos derechos. Bueno, cuando la perspectiva es esa, el principio de solidaridad nunca va a aparecer. No va a aparecer, digo. Entonces, a ver, para hablar un poco de cómo ellos plantean también, creo que esto estaba, lo decían ustedes recién, qué hacer con el tema de la informalidad, el trabajo independiente, también el trabajo en plataformas, etcétera. Con los altos niveles de informalidad, digamos, ¿no? Exacto, digamos. Sobre todo Martín Tetaz lo está planteando más claramente. Ay, de manera qué un miedo más, eso. Sí, digo, no, pero... Me interesa porque lo traigo a colación porque me parece que ahí hay un debate un poquitito más virtuoso, más interesante. Y ahí además... Entre esos votos es donde se definen sí, claro. reformas, se redefine ¿no? el pacto lo negativo y lo afirmativo se está viendo ahí. Exacto, ahí hay un diálogo político, digamos, en disputa. ¿Qué plantea? Hay 50% de informalidad en la Argentina, hay que bajar la informalidad, para bajar la informalidad hay que bajar los costos porque eso va a traer formalidad y mejor trabajo. Este es el planteo que viene de este lado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Le preguntamos a quien plantea eso. La solución es eliminar derechos para que lo que es formal sea menos costoso, entonces más personas van a contratar trabajadores. Tal es así que la ley Bases básicamente dice que estar formal es lo mismo que estar informal. Claro. Que es una manera muy vaga, no quiero insultar, es una manera muy sonsa de resolver este problema. Claro. Es prácticamente una solución mágica. Es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que no choquen más los autos? Abolimos el semáforo rojo, ¿no? Y bueno, y todos los autos van a pasar, pero van a chocar. O sea, estás cambiando la ley solamente para que todos seamos independientes a partir de ahora. Claro. Y eso no es autonomía, esto es lo que quiero decir. Claro. Que todos seamos trabajadores independientes no es más formalidad, no es más autonomía, no es más libertad. Es, por el contrario, que el mercado decida nuestras relaciones laborales sin regulación alguna, sin derechos laborales, que son el equivalente en los términos de trabajo a la libertad. Ahora, nosotros qué tenemos para decir sobre las leyes que hay hoy. ¿Podemos imaginar formas de dar mayor libertad a las personas trabajadoras asalariadas? Sí, podemos. Sí, seguro. Podemos y ya estamos. Podemos. Esta mesa seguro. Hoy es un día en el que salen columnas de este programa. No digo que sigamos este programa 1h30. Pero por lo menos dejemos la apelación planteada, ¿no? Como desafío a futuro. ¿Dónde están los derechos laborales nuevos? Claro. No los del siglo XIX, no los del siglo XX, ni siquiera los de hace 30 años, porque la justicia social sí, es justicia social bases, si se amplía, ¿no? Totalmente. Si sobre esas bases y si representa a la sociedad. No, me hiciste acordar, no me acuerdo textualmente cómo decía Cook sobre la resistencia, pero hablaba de que la resistencia no era un acto de como frenar, quedarse quietos en el lugar donde estamos, sino que era una acción
hacia adelante, ¿no? Y es un poco esto, como sí, no es tipo lo es. defender lo que tenemos, sino queremos ir por más también. No, y que es un poco, digo, por ahí el avance de las centrales obreras, ¿no? Digo, de no perder todo, digo, frente a mantener la institucionalidad y la importancia de la institucionalidad obrera, digo, ¿cómo haces para, dentro de que te están bombardeando todo, claro, no entregar todas las banderas? Sí, pero bueno, por eso, esa arena movediza en algún momento tiene efectos sociales, económicos. Justo hoy estaba viendo encuestas de opinión, digo, donde parece que estamos en esta nueva posverdad donde la gente está siendo lobotomizada simplemente por los medios y el impacto de la crisis del peronismo, la situación de Alberto y Fabiola, etcétera. Digo, y en definitiva también se ve que la gente identifica los problemas reales, son problemas reales. En este programa humildemente intentamos sostenerlos y discutir cómo posibles propuestas, pero son problemas reales y se están agudizando. Entonces, llevamos 8 meses de este gobierno. Es bueno saber también que las instituciones del mundo del trabajo... A mí me dejó optimismo esta. No, y bueno, me parece que está muy bueno como también traer de esto de dónde están estos derechos nuevos, esta ampliación. Totalmente. Porque es algo que sabemos también que nuestro proyecto ya no le ofrece nada a la realidad, a los problemas reales de la gente, no atiende esos problemas, y me parece que esa es como la clave, pensar este tipo de problemas estructurales, cómo hacer para otra vez llegar a los problemas reales que tienen las personas todos los días, dónde están esos derechos, dónde están como esa ampliación para ese además, lado. Para mí la punta del ovillo de esos derechos están en las demandas, aspiraciones y hasta podríamos decir deseos de las personas que trabajan. Sí. De quienes están trabajando ahora, no de los trabajadores de overol de hace medio siglo, de los de overol de ahora. Y decime si no hay una demanda clara de mayor libertad en los espacios de trabajo. Claro, sí, decime si no hay una demanda clara de mayor autogestión del tiempo de trabajo de las personas. Bueno, pero si no hay una demanda clara de remunerar los tiempos de trabajo no remunerados. Claro. Si no hay, las demandas se están articulando. En todo caso, hay una política que todavía no alcanza a interpretarlas y a convertirlas en una lista de reivindicaciones, demandas, derechos que puedan ser llevadas al Parlamento Nacional, a las plataformas políticas, inclusive a las agendas de los propios sindicatos. Acá la productora me mira y me dice, che, ¿para qué estoy acá si cuando te hago la seña de 3, 2, 1, vos, igual nada, es una... ojalá puedas volver, re interesante. Es que está muy interesante. Tiene que ver con lo que trabajamos en los distintos ámbitos de nuestro organismo. Y aparte nos quedó pendiente el impacto que tiene todo esto en el rol del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, del cual somos parte. Que también Alejandra abrió ese tema. Entonces, me quedé con vamos a tener una jornada más específica para que vuelvan Ota y Ale y que hablemos sobre cómo inciden todas estas problemáticas en nuestro organismo. Pero bueno, me encanta que nos quedemos también con esto de cómo hacer, para volver a repensar también, qué podemos ofrecer también como proyecto, como base, como militantes. Igual, gracias por alentar el optimismo. Ahora gracias, necesitábamos. Es que va por ahí. Yo estaba en un pozo negro. Igual ahora nos se viene vamos a mandar a leer la agenda urgente. No, pero viene. Pero ahora hablamos de depresión. Hay que dejarse afectar por la depresión política. Como un afecto, como una hay que transitarlo. No, yo estoy haciendo un taller de filosofía con un compañero y también me parece importante en esto. Todo tiene que ver con todo. Siempre. La ansiedad puede hacer bien y puede hacer mal. Gracias por venir. Vino con sus máximas a darnos un poco de tranquilidad. En honor a la producción.